Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Infierno Grande, el podcast. Hoy tenemos como invitado a Javier Pozo, docente universitario tulcaneño, profesor de la UPEC, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, y un amigo muy querido mío. Ya vamos a contar un poquito de esa historia. Javier, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ti, Fabián, muchas gracias por este tiempo que nos dedicas. Muchas gracias y estamos a la orden. Y bueno, empecemos. Ya conté que Javier Pozo es docente universitario por 20 años ya, desde el inicio de la UPEC. Luego vamos a entrar un poquito a la historia de la universidad, pero vamos un poquito con la historia de Javier Pozo. Javier Pozo es hijo del primer campeón juvenil de la primera vuelta ciclística al Ecuador. Pues sí, como en pueblo pequeño, infierno grande, pues nos conocen más, y por un dicho que me lo llevo siempre de mi papá, ¿no? Que cuando nosotros somos niños nos conocen por nuestros padres y cuando ya estamos adultos nos conocen por nuestros hijos. Entonces sí, en verdad ellos fueron los primeros ciclistas aquí de la provincia del Carchi. Polito Pozo, mi tío, fue el campeón, el primer campeón nacional, ¿no?, de la Vuelta al Ecuador. Y mi papá en ese mismo año, en 1966, él fue el campeón juvenil en la Vuelta al Ecuador. Y de ahí pues se vienen esas ganas de combinar la educación con el deporte, ¿no? No solamente el ciclismo, sino que también el atletismo. Exacto, y me comentabas que hay un lado tal vez no tan conocido de don Jaime, que él empezó con atletismo. Él no empezó de una con ciclismo. No. Sí, cuando mi papá estuvo en el cuartel, él estuvo en representación de la provincia de Tungurahua, porque él hizo la conscripción allá. Entonces era bueno y casualidades de la vida, ¿no? Mi papá corría 400 y 800 metros, y yo también corría 400 y 800 metros. Y ahora mi hijo también corre 400 y 800 metros y nos ha ido bien. Ya, verás, justamente, hijo de Jaime Pozo, de los primeros ciclistas de renombre de la provincia, que yo creo que pues el linaje Pozo fueron los que trajeron el ciclismo como deporte bandera carchense. Gracias a ellos empezó la afición pastusa por el ciclismo. ¿Cómo es ser hijo de alguien así, de una figura así? Si hubo cierto, ¿te inculcó el deporte, te dio chance o fue impuesto el asunto? No, o sea, como en todo, ¿no? Hay pros y contras. O sea, el hecho de cuando empezamos, ¿no? Mi hermano, pues, ¿no? Mauricio, mi hermano mayor, él empezó ya a inculcarse en el ciclismo. Y solamente el escuchar hijo de Jaime Pozo, ya los otros le tenían miedo. Y él ni se subía a la bici. Él ni entrenaba. Entonces sí daba ese recelo y al mismo tiempo teníamos ese compromiso de quedar bien. Porque, claro, hijo de Jaime Pozo, y ahora que quede de último, que se retire de la competencia. O sea, sí era algo de un compromiso que nosotros teníamos. Y no, más que todo, yo creo que sí fue esa pasión que uno siente, el ver también en la casa cuando nosotros veíamos toda una pared, una estantería llena de trofeos, de medallas, los álbumes de los recuerdos. Entonces eso también a uno yo quiero también llegar a hacer eso. Y fue eso de mi papá cuando empecé en el atletismo y mi papá también me nombró y me dijo, sí, yo también empecé en atletismo. Y fue chévere, pues, cuando mi papá nos empezó a enseñar a madrugar, a hacer deporte. Y fue en una ocasión de vacaciones intercolegiales que yo vivía en la Unión de las Dos Calles, a una cuadra del estadio. Entonces mi mamá decía, vayan, hagan ejercicio, el estadio aquí cerquita y no hacen nada. Pues sí, no, listo. Entonces empezamos y era algo curioso o sui generis, digámoslo así, porque cuando llegamos al estadio llegábamos a las 9:30 de la mañana y el entrenador decía, vayan, corran 20 minutos. Y ya listo, váyanse, ¿no?
pero no sabía que yo ya salí a las 6 de la mañana con mi papá, ir a trotar hasta Rumichaca y regresaba. Entonces, no, pues Eso digo, está era, llegabas fácil. a aflojar vos ahí nomás. Y yo creo que fue esas ganas, y creo que también fue ese ñeque pastuso que lo llevamos dentro, que no nos dejamos ganar. Y para mí sí fue una competencia el poder ganarle a mi hermano mayor. Entonces yo siempre era entrenar, disciplina, y me fue bien, cosa que después que ya quedé en la selección del Carchi, fuimos a los infantiles a Cuenca, ganamos, prejuveniles ganamos, juveniles, pues ya no había tanto ese compromiso, ¿no? ¿Por qué? Porque uno también necesita recibir un estímulo, y por parte de las federaciones, creo que es a nivel nacional, no se recibía esa compensación. Cuando ya llegaban las competencias, llegaban los directores de las disciplinas: tengan este frasquito de vitaminas, pero no tenemos para todos, repártasen entre los dos. Ese era el reconocimiento por entrenar por ser parte de la federación. Exacto. Entonces, pero ya llegaban al último, pues cuando ya teníamos que ir a representar. Y sí es un sacrificio, pues, ¿no? La alimentación, madrugar. el tiempo, el no trasnochar, o sea, todo eso influye, pues, ¿no? Como antes era, ahora pues ya Pero es incluso más tú dices, ya tal vez en las juveniles no hubo ese compromiso, pero en las juveniles tú ganaste algunos nacionales, ¿o no? Sí. 1500. 4, 8, 1500, es que dependía. Y siempre nosotros, y lo que es la casualidad de la vida, ¿no? Actualmente, pues, al estar dentro de la Federación de Profesores, hay también compañeros que fuimos representantes de las distintas provincias, y ahora son profesores y nos volvemos a encontrar. Categoría máster ahora. Exacto, Ya. categoría máster. Y se me hace conocido, le digo, tú... Yo a vos te gané. Sí, y siempre fue ese, en unas competencias a veces yo le ganaba, él me ganaba, y ahora en las interuniversidades de profesores otra vez nos volvemos a topar ahí. Ya, hablando un parte, ya que mencionas ser profesores, 20 años de docente. Con Javier los conocemos desde primer curso, hemos sido compañeros en colegio, fuimos compañeros también en la universidad, de la Politécnica Nacional. Con tu experiencia de docente 20 años, enseñando a jóvenes aquí de la provincia, tulcaneños, y tomando en cuenta nuestra experiencia propia, ¿no? De estudiantes pastusos que fuimos aquí, toda la Politécnica, a esta metodología pues, que la Politécnica tiene para enseñar, ¿cómo ves tú? O sea, ¿cómo viste ese cambio de ser un politécnico a empezar a ser docente cuando recién empezaste en la UPEC? O sea, ¿cómo te golpeó ese cambio tal vez? Sí, es, digamos, algo radical en ese aspecto. ¿Por qué? Si lo recuerdas, Fabián, cuando nosotros fuimos a Quito, fuimos 6. Del mismo curso, compañeros. Del mismo paralelo, del mismo curso, y dijimos, vamos, listo, vamos a estudiar ingeniería, listo, cada quien su ingeniería, listo. Y empezamos, los 6. Pero para mí creo que fue esa fortaleza que nosotros tuvimos en que no nos queríamos dejar vencer. Y fue el primero de los compañeros que dijo, no, yo no voy, esto de la Politécnica está muy fuerte, yo me salgo. Y se Creo salió. que fuimos 7 y 6 terminamos. O sea, claro, 7, 1 se retiró y 6 terminamos, me parece. Creo que sí, después hacemos cuentas. Pero ya se fue un compañero, pero nunca quisimos ser el número 2. Y fue ese ñeque y fue esa ayuda que nosotros teníamos. Exactamente, o sea, saber que estamos... O sea, yo creo que no era competencia, creo. No. Era como un apoyo mutuo. Sí. Tal vez si estábamos solitos, no sé, No, sería no. complicado mucho. Exacto, porque la ventaja que nosotros teníamos, la Politécnica, pues a renombre a nivel nacional e internacional, a un compañero nuestro le tocaba buenos profesores, a uno no le tocaba no tan buenos, pero ¿te acuerdas que nosotros nos reuníamos todas las noches cuando ya se acercaba a exámenes y nos reuníamos y estudiábamos? Y no entiendo esto. No, si esto es fácil, a mí el profesor Patricio Vallejo, uno de los mejores profesores, él me enseñó así, facilito. A ver, ¿cómo es de enseñar? A ver, enséñame, listo, aquí. ¿Cómo es el examen de química? A mí me dio Consuelo Sánchez.
también de aquí, de la ciudad de Tulcán. Esto nos enseñó así. Entonces hubo ese compartir, no hubo ese egoísmo. No, nunca lo vi, jamás. En donde nos compartíamos y listo, chévere, al otro día ir a dar la prueba, el examen, cómo te fue, bien, chévere, muy bien, listo. Pasamos y pasamos. Y las celebraciones pasamos. también eran en conjunto, pues. Claro. Sí, muy buena experiencia. Y creo que en cualquier parte, en la Universidad Central, en la Católica, los pastucitos y en el ambiente laboral. Acuérdate, Fabián, cuando trabajamos en la tercerizadora. Sí, exacto. ¿De dónde es? De Tulcán. Entre a trabajar los tulcaneños, ondeñeque, honrados, trabajadores. No había ningún inconveniente. Sí, a lo que nos pongan. Y por eso también nosotros llegamos a tener ese respeto, digámoslo, a Pero nivel. una cosa interesante de la Politécnica que hemos comentado, Javier, es que obviamente no es que te enseñan cosas que vas a aplicar directamente en la vida. Pero ¿qué es lo que un politécnico puede decir? Vea, ingeniero Pozo, ¿usted sabe hacer esto? ¿Cuál es tu respuesta generalmente? Sí. Ya. Si no, no, pero en una semana la aprendo. Verás, ahora como docente, y también lo mismo les digo a mis estudiantes, ¿cuándo van a llegar a hacer una doble integral? Jamás. En la vida práctica nunca. Ya, lo mismo, lo que la vida nos enseña o lo que la universidad nos enseña con ese tipo de ejercicios, de problemas, es que nosotros también demos solución a los problemas que nos encontremos en la vida. Porque, a ver, yo qué sé, no funciona este dispositivo, ¿qué hay que hacer? Pues veamos cómo funciona el manual, el procedimiento y listo. Recuerdo, ¿te acuerdas cuando ustedes empezaron a poner la red inalámbrica de internet aquí, y que se les bloqueaba el sistema cuando se iba la luz? ¿Cuál fue la solución? Cambiar el adaptador, porque el adaptador tenía un sistema de seguridad que cuando se iba la luz se bloqueaba, cambiamos el adaptador y funcionó. Cosas sencillas, o sea, y yo también eso les cuento a mis alumnos. Cuando recién graduado me llamaron de una empresa, la central telefónica que no funcionaba, dicen, vea, usted es que es ingeniero. Exacto, usted es ingeniero y de la Poli, venga a darnos soluciones. ¿Y vos primera vez que veías una así? Sí, les digo, bueno, ya está todo armado, el cableado, ya listo, la central, las extensiones. ¿Tienen el manual? Claro, listo. A ver, en inglés. Listo, me puse a leer. Ok, les digo. Entonces hay que presionar aquí. Ya. ¿Funcionó? Es que es ingeniero. Vea, listo. Y ya fueron cosas así sencillas y que se ha dado soluciones, ¿no? No buscarle más problemas, sino que ir buscando solución. Ya, ¿y cómo has visto? Ya son 20 años de profesor. O sea, todas las generaciones que han pasado por tus aulas. Sí. ¿Cómo has visto la diferencia del estudiante de la UPEC de hace 20 años con esta última generación? ¿Qué cambios así críticos puedes diferenciar entre estas dos generaciones? Uy, verás, la universidad empezó en el año 2006 por las necesidades del contexto nacional. Empezamos con las carreras de agropecuaria, comercio exterior, turismo y administración de empresas. O sea, algo relacionado directamente. Pero ¿cuál fue la diferencia de ese entonces? En donde vino bastante estudiante que por distintas situaciones no pudieron viajar a Quito, Ibarra, no pudieron, ya fueron padres, madres de familia, y no pudieron continuar con sus estudios, pero ya empezaron a trabajar en el mundo laboral, y lo que a ellos les hacía falta es el título. Yo me acuerdo de algunos estudiantes míos que ellos la experiencia la tenían, pero ellos para, digamos, una matemática financiera, que es el interés simple, el interés compuesto, esto es así, Las pruebas las rendían rapidísimo.
Entonces, fue esa necesidad de obtener ese título y ponerlo en práctica. Y muchas empresas ya son de ellos y que siguen funcionando. Pero al momento actual, yo creo que hay una brecha de 2 años de lo que vivimos de la pandemia. ¿Por qué? Porque en ese entonces vienen esos estudiantes del colegio en donde recibieron las clases virtuales y tal vez se quedaron dormidos, pero ya no aprendieron. Y eso se pasa a la universidad y no solamente acá. Es a nivel general. Es a nivel general porque en julio del 2023 hubo una reunión de universidades en la Politécnica Nacional, en nuestra casona, en donde se reunió todas las universidades que tenían carreras de ingeniería. Y para tratar ese aspecto en donde, ¿por qué los estudiantes ya no quieren seguir ingenierías? Sino que TikTokers, claro. Hacer, no sé... Influencers. Exacto, ya cosas, no sé, algo tan básicos, no tan complicado. Entonces, y no fue solamente, como te digo, aquí a nivel de Tulcán, sino en todo el Ecuador, y me atrevo a decir a nivel mundial, ya no les interesa estudiar la ingeniería. ¿Para qué tanta ingeniería? Y yo también desde un punto de vista práctico, y de lo que hemos hablado antes, ya una ingeniería viene a ser, pero ya dar soluciones, pero con equipos tecnológicos. Y eso debería de ser también a nuestra práctica. O sea, decir, vamos a dar una solución de un proceso de logística, estos son los dispositivos que hay que poner para que funcione. Nada que de la primera derivada, que la segunda derivada, que la transformación es de Laplace. Yo pienso que eso, o sea, ahorita lo que deberíamos de hacer es algo más práctico, pero debe de estar atrás ese respaldo del conocimiento, del por qué. Y a veces eso, el conocimiento es plata. Claro. A veces eso, no funcionó este equipo. Lo más fácil, cambien de equipo. ¿Cuánto cuesta? $800. Pero si nos ponemos a revisar y sabiendo cómo es el funcionamiento, tal vez era cambiar el fusible que valía 10 centavos. Y listo, y seguía funcionando. Pero el profesional de ahora se va a eso, a la simplificación, o sea, cambien y funcionen. Pero nosotros de hace 20 años sí estamos con ese concepto de atrás, cómo es que funcionan las cosas. Acá ahora es conecte y funciona, plug and play. Exacto, y si no funciona, un nuevo, y listo. Y listo. Claro que sirve, funciona, pero obviamente no es lo óptimo posiblemente, no siempre va a ser lo óptimo. Implica costos que para una empresa ya representa. Exacto. Pero claro, también es cierto, desde un punto de vista práctico, una ingeniería como la que nosotros veníamos estudiando, tal vez ya no tiene su lugar aquí. O sea, ¿por qué tanto conocimiento teórico y profundo para cosas que pueden resolverse con equipos tecnológicos y enfocarse más bien en especializarse en un tema más específico y en esos equipos específicos? Tal vez, no sé si estoy hablando... Sí, porque ahora ya la solución... o sea, yo te digo así, Fabián, ¿cómo me hubiera gustado tener toda esa tecnología cuando nosotros empezamos a estudiar? Simuladores, aplicaciones, generadores de respuesta en álgebra, en matemáticas, matrices, todo el mundo. Antes no teníamos todo eso. ¿Te acuerdas? El internet era con el módem. Exacto. Que se demoraba, pero para conectarse no vayan a llamar por teléfono porque nos cae el internet. Ahora ya es el día a día, el internet ya móvil y todo, y eso es lo malo, ¿no? Porque ventajas y desventajas. Uno como profesor se llena el pizarrón, pues toda la pizarra, esto es así, el estudiante no presta atención, listo. ¿Copiaron? No, sacan el teléfono, listo. Y nunca van a ver esa foto. No, jamás. Ya nunca la van a volver a repetir. Por eso en las pruebas, cuando les digo, listo, profe, a libro abierto, perfecto, libro abierto, solo libro abierto, cuadernos, apuntes, lo que sea. Teléfono no pueden sacar. Y todo tienen ahí. Y vivimos estos últimos meses el paro en la provincia de Imbabura. Ajá. Listo. Entramos otra vez a la parte
virtualidad. Chuta, un mes, más de 5 semanas estuvimos en... Toca tomarles la prueba virtual. Sí, profe, tómenos virtual. Sí, profe. Pruebas de 9-10, 9-10, 9-10, excelente. Se acabó el paro, vengan, la misma prueba. Física. 1-2, 1-2. Aprenden más en virtual. Conclusión, aprenden más virtualmente. Creo que son los nervios cuando están ahí en la clase. Claro, el entorno social un poquito los presiona, los abruma. No, entonces, justo lo que dices, ¿no? Siempre hay un lado positivo, un lado negativo. Lo maravilloso de la tecnología de tener una computadora en nuestro bolsillo que nunca nos imaginamos en nuestra época, pero que hoy lamentablemente ni nosotros mismos le sacamos el provecho que podríamos sacar. Así es. Uno más bien, lamentablemente, es preso del teléfono con cosas que no siempre son tan productivas y le podríamos sacar más al jugo a lo que tenemos en el bolsillo. Pero bueno, son cuestiones de la época. Nosotros fuéramos igualitos a los jóvenes de hoy, no tenemos que sernos tampoco los altos. Agradezcamos que no hubo redes sociales en nuestra juventud, más bien, que no quedan pruebas de ninguna cosa vergonzosa. Empezamos con hi-fi. Ajá. Pero ya casi profesionales, pues cuando llegó Claro. hi-fi. Entonces, en nuestra época, cero redes sociales. Javier, como para ir terminando, 20 años de docente universitario, que lo que yo considero una gran oportunidad de hacerlo en tu tierra, en tu propia tierra. Sí. Para mí me parece una oportunidad genial, espectacular. 20 años educando a jóvenes universitarios nuestros y de varias ciudades y provincias, incluso de Colombia vienen mucho. Con tu experiencia, con tu disciplina de haber sido un deportista durante toda tu vida, ¿qué consejos le puedes dar, sobre todo a nuestra juventud? Terminando el colegio universitario, ¿qué les puede decir como para que aprovechen un poquito más su juventud, sus años, las oportunidades y posibilidades que tienen aquí? Sí, Fabián, creo que también nosotros lo hemos vivido, ¿no? Cuando no tenemos objetivos, perdemos el tiempo. Entonces sí les he manifestado a mis estudiantes de clase que lo primero que deberíamos de hacer nosotros o deberían de hacer ellos es fijarse un objetivo en la vida, a corto, mediano y largo plazo. Cuando es como nosotros, o te lo digo así desde mi punto de vista deportivo, cuando yo no tengo un plan de entrenamiento, amanece, salgo a entrenar, no salgo a entrenar, si no salgo bien, descanso, si salgo bien, también entreno, pero no tengo un objetivo. Pero cuando yo ya tengo un plan de entrenamiento, tengo que cumplir ese plan. Y entonces me veo enfocado en desarrollarme, porque quiero llegar a alcanzar ese objetivo. Mientras no lo tenga, y eso haciéndole una parte a la parte profesional, ellos deberían de forjarse. Primero, mi objetivo es pasar este semestre, corto plazo. A mediano plazo, sacar buenas notas. Tengo buenos estudiantes, o sea, son excelentes. A nivel intelectual son muy capaces. Y para llegar a obtener ese título tan anhelado, que también en cierta parte hay en nuestra vivencia diaria, yo pienso que son los primeros profesionales de la familia que se están graduando. Y también es esa presión que tienen, ¿no? En donde dicen, no, yo tengo que sacar el título, todo ese sacrificio que hace mi papá, que hace mi mamá, entonces no puedo dejarlo a un lado. Entonces eso es lo que deberían de hacer, fijarse objetivos y sacrificarse para obtener un título. Objetivos a corto, mediano y largo plazo. Me quedo con lo que dijiste, sin objetivos, sin un objetivo, se pierde el tiempo. No, se pierde el tiempo, y las leyes de Murphy. Sí. Sí, ley de Murphy. Si se hubiera planificado, involucra el doble del tiempo, pero si no se lo planifica, involucra 3 veces. Es mejor planificar. Exactamente. Javier, muchísimas gracias, siempre es un gusto hablar contigo. Fabián. Y también gracias a ustedes por vernos en un episodio más de Infierno Grande, el podcast.